Listos para otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, al responder a un planteamiento de uno de los corresponsales sobre el aumento en el presupuesto que pide Norma Piña para el Poder Judicial para el próximo año, habló de cinismo, de mucho cinismo. Vea y escuche lo que dijo el presidente. Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta. Por eso son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides. Entonces, ayer que me preguntan sobre el presupuesto del Poder Judicial, yo explico que el Poder Ejecutivo que represento no puede hacer ninguna modificación porque se trata de otro poder, se trata del Poder Judicial, que es independiente, que es autónomo, que lo que se hace, también está establecido en la ley, es que el Poder Judicial envía su presupuesto a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda envía el presupuesto completo, incluido el del Poder Judicial, sin ninguna modificación, porque no tiene facultad para eso. No es como el caso del presupuesto del Ejecutivo, donde sí la Secretaría de Hacienda puede hacer cambios a lo que solicita una secretaría. Le puede decir, estás pidiendo más o no te va a alcanzar para el proyecto, y se hacen ajustes. O la misma Secretaría de Hacienda, que tiene que ver también con los ingresos, le puede decir a una secretaría o a todo el gobierno que tiene que ver con el Ejecutivo de que el techo financiero, porque no se van a aumentar impuestos en términos reales, porque no va a aumentar el precio de las gasolinas, porque va a continuar la austeridad, es de tanto, se fija de acuerdo a lo que se estima va a crecer la economía, de acuerdo a lo que se estima se va a recaudar. Eso es lo que puede hacer el Ejecutivo y ya contempla, tiene un estimado de lo que puedan mandar los órganos autónomos. Entonces, el conjunto se envía a la Cámara de Diputados, se envían la ley de ingresos para que se tengan los recursos y se pueda financiar el presupuesto, y se envía también el presupuesto. Mucho cinismo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el anuncio de precisamente la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de solicitar un aumento del 4% en términos reales del presupuesto para el Poder Judicial para el próximo año. Y si no, hay advertencia. Si no hay dinero, si no hay aumento al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, así lo consignan, lo señalan los colegas de la revista Contralínea, las elecciones del 2024 no serán pacíficas. Y es que en su discurso,
en el que habla del presupuesto, Norma Piña dice que el proceso electoral del 2023-2024 implicará la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular y ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, ojo con esta amenaza, solo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Y si no, ¿qué? Y esto me lleva otra vez al cinismo del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, conociendo todos los privilegios que tienen en el Poder Judicial, sobre todo en los tribunales, en la Suprema, que han exhibido los colegas de la revista Contralínea, y aquí lo hemos comentado en estas mesas de investigación Contralínea sin Censura TV. Ya llegaron Nancy Flores, a quien saludo con mucho gusto, y Miguel Padillo, director de la revista Contralínea. Buenas noches y pues creo que ya de entrada va a sacar chispas esta mesa, mi querida Nancy. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, Vicente. ¿Cómo ven? ¿Amenaza o no amenaza? A mí me parece un amago claro de o nos dan dinero o cuidado con la democracia. Pero Whatever that means, dicen los gringos. Pero además, Vicente, fíjate cómo lo enmarca todo en un proceso tan importante para el pueblo de México como son las elecciones de 2024, unas elecciones en las que no solo se va a decidir quién va a gobernar este país desde la presidencia de la República, sino también que apuesta al llamado Plan C, esta circunstancia en la cual se obtenga la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para poder reformar al Poder Judicial de la Federación y que justo sean los mexicanos y mexicanas quienes elijamos a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ella lanza esta amenaza, clara amenaza, porque dice las elecciones no podrán ser en paz, la transición de un gobierno a otro no se podrá dar democráticamente porque nos están tratando de asfixiar con el presupuesto. Y es un discurso no solo amenazante, que el propio diputado Ignacio Mier señaló el día de ayer, también en respuesta a estas declaraciones que hacía el lunes la ministra Norma Piña, que es un mensaje siciliano, un mensaje mafioso, así lo dijo, pero al mismo tiempo revela que estos personajes, como decía el presidente, son tan cínicos que no quieren ni siquiera bajarse ni un peso de todas las prebendas, de los lujos, del dispendio que tienen en la Corte. Y esto también decía Ignacio Mier el lunes pasado, que significa pedir este presupuesto de 84,000 millones de pesos, que ellos siguen con el tema de que se les debe aumentar el salario 50,000 pesos o 45,000 pesos cada mes. Es decir, de por sí ganaban 700,000, ahora van a ganar 745,000 pesos en 2024. Significa que les van a seguir pagando el internet en sus casas, la reparación o mantenimiento de sus mansiones, el teléfono celular a ellos, a su familia, la servidumbre que tienen también en sus domicilios privados, a cargo del erario de la nación. Ese es el tema. O sea, no es que se ponga en riesgo la democracia, no es que se ponga en riesgo las elecciones, sino que lo que está verdaderamente en riesgo desde el punto de vista de ellos, pues es precisamente el tema del lujo y el dispendio. Y hay una parte en el discurso de Norma Piña que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con la seguridad. Decía el lunes pasado en esta sesión, que además es muy rara, nunca la hacen, es la primera vez que lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todos los ministros, con los consejeros de la Judicatura Federal y con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentes, una sesión solemne para hacer este anuncio, donde dice que una parte sustancial, sin determinar cuánto, lo van a destinar a la seguridad, porque según ella no van a aceptar la injerencia dentro de las decisiones
del Poder Judicial, y esto no solo tiene que ver con el pago por riesgo por más de 648,000 pesos que reciben anualmente estos ministros y ministras de la Corte, sino también tiene que ver con esta nueva función de Márquez Blas, a quien contratan recientemente. O sea, yo veo ahí un vínculo directo entre este personaje ligado a Genaro García Luna, brazo derecho de García Luna, con este aumento de presupuesto para generar un área que muy probablemente sea de espionaje dentro de la Corte y justificar que sus acciones de seguridad. Fíjense que a mí me han criticado mucho por decir que después de que se fue Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama del INE, los ministros, algunos ministros, sobre todo Norma Piña, la presidenta de la Suprema, asumieron ese papel. Bueno, su discurso me lo confirma. Si no nos dan el dinero que estamos pidiendo, la democracia está en riesgo. Yo, ahorita que escuchaba a Nancy, ¿dónde he escuchado eso? Bueno, pues desde el INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, Miguel. Hacían eso. Sí, están cerrando filas, Vicente. Esto es importante, este acto en el que convocan estos tres órganos de impartidores de justicia, que es Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y Tribunal Federal Electoral, porque nunca se había hecho así. O sea, si están mostrando su poderío. A ver, somos el máximo órgano de justicia, está el Consejo de la Judicatura que nosotros mismos controlamos, y está nuestro aliado, el Poder, el Tribunal Federal Electoral, que va a decidir si las elecciones son limpias, buenas, aceptadas, o vamos a dar entrada a cualquier cantidad de quejas. Pero además los amenazo. Si quieren que las elecciones del 2024, que es para darle continuidad a su proyecto, sean en paz, pacíficas y tranquilas, me dan dinero. Si me quitan, como está amenazándome la Cámara, el Congreso, habrá violencia. O sea, ¿cómo puede ser esta mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia? El presidente se quedó corto cuando le dice cínica. Es una mujer que está haciendo terrorismo a través de estas declaraciones. Está amenazando, está intimidando, tratando de intimidar, y está en esta confrontación que ya es dicha por todos, está pasando a la violencia verbal, que ya lo hizo también con el encargado, el que presidía el Senado de la República también, exhibiéndolo y amenazándolo. Alejandro Armenta, ¿no? O sea, es un discurso, un lenguaje que no corresponde a quien imparte justicia, ¿no? Es alguien que debe de estar totalmente concentrado en la aplicación de la ley, no en confrontaciones, no en amenazas. Tiene que ser austera, no porque lo diga el presidente de la República, tiene que ser austeridad porque es un país de millones de mexicanos que están en pobreza. Es cínica hasta en eso, en el gasto. Son cínicos los ministros, los exministros también, los que son ministros en retiro, por la enorme fortuna que se llevan del presupuesto público. Y nos queda claridad del cinismo después de que ustedes publican la lista de privilegios, que el presidente hace referencia a esto, porque en la lista están cosas que dices tú, no puede ser. No me jodan, ¿no? Y aparte quieren más. No sé si tengas por ahí la lista, Sigrid, de los 40 privilegios de los ministros, ¿no? No solamente los sueldos, aguinaldos, primas vacacionales, seguros, fondo para comer en restaurantes de lujo, un comedor especial, o sea, tienen chef en la Suprema Corte, vehículos blindados. Esto del pago por riesgo me parece una locura. El apoyo para la gasolina también se la pagamos, peajes en autopistas. No, ya mejor ni le sigo porque me voy a volver a enojar. Pero me dicen este en particular, el de los celulares. 6 celulares para ellos y para sus familias, para sus familiares. Pues dice uno, oye, no hay ganas de servir a la nación. Porque si hubiera ganas de servir a la nación, medio le hacíamos cintura al presupuesto, ya que quedaron exhibidos. Pero en lugar de admitir que fueron exhibidos en sus privilegios, en sus abusos, quieren más. Son una vida de millonarios, Vicente, con dinero público. Está cabrón. Pagamos los mexicanos. Por eso tenemos todo el derecho de reclamarles, todo el derecho de exigir que esto se frene, que esto se pare. Y ahora en el proceso electoral están amenazando de que o me dan todo lo que pido y más, no lo mismo, más.
con un fideicomiso de 20,000 millones, como ha dicho el presidente. Ah, súmenle eso que se me había pasado, ese fideicomiso, Nancy. O sea, exhibidos están y ya, sin recato, descarados, denme más. O quién sabe cómo les vaya el próximo año. 10% nominal es el aumento que están exigiendo, 4% real a este presupuesto, al cual hay que sumarle sí estos más de 20,000 millones que están en los fideicomisos y pues resulta que todo lo fallan también en contra del pueblo, porque no solo es esta lista de los 40 privilegios, Vicente, eso es parte del cinismo, de lo que ellos se embolsan directamente, pero hay que ver el otro daño a la sociedad que causan de forma permanente con sus decisiones. La mayoría de este pleno, estamos hablando de 8 y a veces 9 ministros que fallan en contra del pueblo de México de forma sistemática. Y como ejemplos, pues citar el caso de la reforma eléctrica, el tema del plan B electoral, todo el tema que también fallaron en contra para que los evasores de impuestos, los factureros, todo lo que tiene que ver con defraudación fiscal, se tuviera prisión preventiva oficiosa, argumentando que se debe de garantizar la presunción de inocencia y los derechos humanos de estas personas que en realidad están dañando al erario de la nación, pues son solo ejemplos de su forma sistemática de dañar a la sociedad. Y ya en último momento, pues todo el tema de los libros de texto gratuitos y la actuación de Luis María Aguilar en esa suspensión, que no se basa en los principios jurídicos, en una interpretación de la ley, digamos, de lo que sería el Estado de Derecho, sino más bien en estas interpretaciones torcidas que ya sistemáticamente hace la Corte para beneficio de oligarcas o en este caso del bloque conservador, ¿no? El PRI, el PAN y estos partidos políticos que están aliados para recuperar aquel proyecto de nación que les permitía sistemáticamente tener esta vida de jeques o de privilegios de magnates a costa del erario del pueblo, porque esto es dinero del pueblo de México y eso no se nos puede olvidar. Entonces sí, o sea, más que cínicos, yo creo que ya rayan en lo delincuencial, en lo criminal, y por supuesto que el plan C debería de avanzar en 2024 para que ya no sea un poder judicial vendido, alquilado o de plano entregado a la oligarquía. De hecho, no sé si tengamos las declaraciones de Norma Piña en relación al presupuesto, a este aumento que están pidiendo. Vamos a ver y escuchar precisamente estas declaraciones de Norma Piña. Y antes de que vayamos a eso, también, ya que mencionaban al senador Armenta de Puebla, senador federal de Morena por Puebla y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, él también se expresaba muy fuerte sobre el caso de Luis María Aguilar, creo que te lo mencionaba Nancy el lunes, porque dice, si siguen en este camino no nos va a tocar otra más que llegar a declarar los traidores a la patria, si buscan tumbar al presidente, destituir al presidente y mandarlo a la cárcel o fincarle delitos o responsabilidades, pues nos tocará actuar en consecuencia, palabras más, palabras menos de Alejandro Armenta. Y otra cosa, pues hay que darle seguimiento a estos personajes, no solamente por lo que tienen, por lo que ganan, por la fortuna que han amasado, sino por sus cosas, sus cosillas políticas, como las que nos has mencionado, Nancy, de que están formando parte de estas asociaciones civiles que tienen una clara intención anti López Obradorista, anti 4T, de confrontación, odio, digo yo, contra Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver y escuchar lo que dijo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña. México demanda un poder judicial fuerte, independiente y autónomo. Un poder judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos,
la igualdad ante la ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público. Este Poder Judicial, en términos de nuestra Constitución, confía en el respeto de dos principios fundamentales por parte de todas las autoridades del país: la división de poderes y la independencia judicial. La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes, ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia norma suprema. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente. Es un derecho que no basta con enunciarlo formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda. En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos. Hablan como si tuvieran autoridad moral, ¿no? Necesitamos el dinero porque los mexicanos se merecen un poder judicial, casi se va a ir por un poder judicial honesto. Bueno, el poder judicial está podrido, lo dijo el presidente y lo hemos ido desmenuzando para la audiencia una y otra vez. ¿Con qué autoridad moral básicamente dicen que si no les dan el dinero, el acceso a la justicia no está asegurado, garantizado para los mexicanos? Híjole. Fíjense que me parece que los ministros de la Corte han perdido de vista algo. Como abogados que son, ellos están muy metidos en lo que es la Constitución, las leyes, el derecho, la jurisprudencia. Y para ver cómo la tuercen, que es lo que hemos visto también. Cómo pueden liberar a delincuentes, cómo pueden otorgar amparos a los grupos de poder fáctico, cómo recibir sobornos, prebendas, privilegios, cómo ganar más dinero público. Pero han perdido de vista algo, Vicente, los ministros de la Corte. Han perdido de vista que ellos ya hubo un juicio de la sociedad en que los ha encontrado culpables. Ellos ya fueron juzgados socialmente. ¿Y desde cuándo? Desde que empezó el actual gobierno, Vicente. Porque antes de este gobierno, te diría que ni siquiera sabíamos quiénes eran los ministros, no los identificábamos físicamente, nadie hablaba de ellos, ni de su corrupción, ni de los abusos. Todos estábamos sometidos a lo que hacían, a lo que pasaba, los que teníamos asuntos que atender legalmente, lo que pasaba en juzgados, tribunales o en la corte. Es decir, no había una identificación de la sociedad hacia los máximos representantes, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hoy el tiempo ha cambiado. El presidente ha logrado, López Obrador ha logrado, estos son los ministros y estos son los que dicen que imparten justicia o que deberían, y los que tuercen toda la ley. Por estos estamos mal, porque además se llevan mucho dinero público, tuercen la ley en beneficio o venden la justicia en beneficio de los grupos de poder económico. Y ahora la sociedad
En los 5 años que van del actual gobierno, o casi 5 años, la sociedad ya tiene un juicio sobre los ministros de la Corte, sobre la justicia mexicana, y ha encontrado que son culpables. Y digo que no han observado esto los ministros porque eso tiene un enorme peso, Nancy Vicente. El que la sociedad los haya encontrado culpables de todo lo que se les acusa. De ser corruptos, abusivos, traficantes de influencias, que tuercen las leyes, De conflicto que de violan, interés. que violan la Constitución, que tienen conflicto de interés, que cometen nepotismo por tener a todas sus familias dentro del Poder Judicial. Y no solo ellos, sino jueces, magistrados también. Entonces, ellos pierden de vista algo, que es para una sociedad democrática como la nuestra, en donde la libertad de expresión vale, porque de eso se ha encargado el Poder Ejecutivo, de hacerla valer y de permitir y de que se dé. La sociedad lo ha ganado a pulso. Ellos pierden de vista esto, y esto es muy importante para la sociedad. Es la defensa de la sociedad a la justicia. Y entonces dice la sociedad, los ministros son culpables. Ya quedaron exhibidos, y eso es muy importante. Y el otro punto sería cuando los periodistas, los medios y la propia autoridad, los distintos órganos de gobierno, como es el SAT, la UIF, y los órganos de inteligencia, como el CNI, investiguen la enorme fortuna de los ministros de la Corte. Ese va a ser otro dato muy importante. Nosotros estamos en esto, de ahí que Nancy haya descubierto apenas esta información de 2 ministros de la Corte participando en una asociación civil que precisamente lo que hace es promover amparos, torcer las leyes contra todos los programas sociales. Y hablábamos de autoridad moral o no. Pues hay por lo menos 2 Queda que claro. no tienen autoridad moral porque tienen conflicto de interés, precisamente lo que menciona Miguel, Nancy. No, es que yo creo que ya ninguno de ellos tiene autoridad moral, sobre todo estos que representan al bloque conservador, y se envuelven en una bandera como de niños héroes y se arrojan, ¿no? Ahí al discurso, la narrativa. Pero fíjate, Vicente, qué es lo que nos dice este discurso de Norma Piña, o lo que sí da ese discurso. Primero, una amenaza al poder legislativo, una amenaza al pueblo de México de que la única forma en que se pueda transitar hacia la continuidad, porque es lo lógico que va a pasar en las elecciones de 2024, una continuidad de la Cuarta Transformación, será posible si se les entrega un botín, porque para ellos eso es estar en el cargo, un gran botín. Entonces, si no hay eso, entonces no van a haber elecciones pacíficas. Además, hay un discurso mentiroso que oculta el verdadero fondo, que son los privilegios, que es también al mismo tiempo este daño sistemático que le hace la Corte al pueblo de México. Y lo que no vemos es una autocrítica de ella. Nunca en su discurso no hay ni una sola autocrítica. O sea, ellos son los maravillosos ministros, magistrados y consejeros que gracias a ellos se ha construido México, según ella dice, ¿no? Y sin ellos, pues nos vamos a ir al despeñadero, según también lo que ella dice, lo cual es falso. Y sí hay 2 ministros, al menos, involucrados ya abiertamente en los litigios contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es Luis María Aguilar Morales, involucrado también en el tema de los libros de texto gratuitos, involucrado en este expediente por 25,000 millones de pesos que se ha quedado en su gaveta, y también está el caso de Alberto Pérez Dayán. Estos 2 ministros, pues participando abiertamente en esta asociación civil de nombre Instituto Mexicano del Amparo, que litiga abiertamente contra el gobierno de López Obrador y litiga en muchos aspectos. Uno de ellos es los libros de texto gratuitos, donde pues facilitó un formato con espacios en blanco que nada más es para llenarse y ya que la gente lo presente en forma masiva. Al menos esa es la intención, y se asemeja muchísimo a lo que ocurría o que ocurre todavía de forma sistemática, primero con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, a través de esta
asociación con otras fundaciones, incluso con la Coparmex, que se llamó No Más Derroches, ¿no? Este colectivo que presentaba uno y otro amparo, pero además cientos de amparos contra las obras, se asemeja mucho a lo que ahora hace el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, también patrocinado por Claudio X González Guajardo, por Gustavo de Hoyos y por Fernando Gómez Montt, pero en este caso es una asociación civil, el Instituto Mexicano del Amparo, que está muy cercana a los ministros y ministras de la Corte, desde gobiernos pasados, desde administraciones pasadas dentro del Poder Judicial, y que representa pues una visión anquilosada, pero al mismo tiempo que no permite el libre desarrollo de la actual administración por todos estos juicios de amparo que promueve y también por otras estrategias, incluido el hecho de que litigaron contra la propia Yasmín Esquivel en el momento en que estaba esta pugna por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hizo posible que llegara finalmente Norma Piña, que representa muy bien los intereses de todo el bloque conservador. Son juez y parte, Vicente. Hay algo que, ya nada más para cerrar y continuar con otros temas, hay algo que no hemos mencionado, que también es un insulto a los mexicanos y mexicanas. Fueron en su mayoría estos ministros y ministras, en su mayoría dije, los que cambiaron aquella pregunta de la consulta popular para el juicio a los expresidentes, que terminó siendo una zancadilla a esos esfuerzos que no llegaron, a pesar de que se hicieron todas las labores correspondientes, que no se llegaron a los números necesarios para hacer la vinculatoria. No sé si se acuerdan de esto. Sí, claro. Pero que la gente a veces también pecamos de memoria corta y selectiva, que no se nos olvide que estos ministros y ministras cambiaron aquella pregunta y la hicieron más complicada, confusa, que el camino de Navojoa a Álamos, con tantas curvas allá en mi tierra. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Se me había olvidado esto, pero yo me acuerdo que me estuve mentando madres varios días porque decía, estas sí son ganas de joder, ¿no? Y si recuerdo bien, la decisión esta de cambiar la pregunta fue tomada casi así de tronar los dedos. 8 minutos creo que les tomó. Entonces, ya que conocemos todo lo que nos vamos destapando, la gente tiene que entender el nivel de perversidad también de estos personajes, ¿no? A ver, la pregunta, este proceso se hizo a principios del sexenio, de este gobierno, en donde los mexicanos exigíamos justicia y que se juzgara a los expresidentes. Y efectivamente, el resultado fue, no se obtuvieron los votos suficientes, la adhesión ciudadana para hacerlo vinculatorio. ¿Y qué es lo que ya daban color desde ese momento la Suprema Corte? Que era proteger a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los que los llevaron al puesto. Les deben ese puesto a ellos. Es decir, era claramente lo que estaban haciendo. Pero no imaginábamos que eso que pasó a principios del sexenio se iba a traducir a todo el sexenio, que iban a estar repitiendo esta mecánica en cada caso que se presentara, en cada caso que pudieran entorpecer la aplicación de la justicia, en cada caso que pudieran liberar a delincuentes, en cada caso que pudieran amparar a todos los opositores al gobierno y a los, más que el gobierno, a los programas sociales, Vicente. Esa es mi preocupación fundamental, el avance democrático de este país, el mejoramiento de las condiciones sociales de la población, el combatir la desigualdad, la defensa de los derechos humanos, disminuir la pobreza, como a pesar de ellos ya sucedió. O sea, se oponían a la población en general y desde ese momento, como bien lo recuerdas, ya los ministros de la Corte estaban dando una prueba de ello. Ahora estamos viviendo a plenitud
esta confrontación de la Corte con el Poder Ejecutivo, con el presidente López Obrador, con su gobierno, con sus programas sociales. Protegiendo a los que hoy surgen en redes sociales para despotricar contra este gobierno y para apostarle a este Frente Amplio opositor. O sea, y apoyando a la Corte. Sí, exacto. No enjuiciamos o no fuimos exitosos con esta consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que regresan, salvo Peña Nieto, que ha guardado la compostura. Bueno, no, Cedillo también ha declarado. Sí ha declarado. Y Salinas, que han guardado, Peña Nieto y Salinas se han guardado un poco, aunque tras bambalinas están precisamente apostándole a este Frente Amplio opositor. Que vea el que quiera ver y que oiga el que quiera escuchar, o cómo va la cosa. Sí, totalmente, Vicente, y es una de las múltiples traiciones y quizá el problema sí del pueblo de México es esta desmemoria colectiva que tenemos, y sería bueno hacer un ejercicio periodístico para ir puntualizando una a una las traiciones de esta Corte en este periodo, para darnos cuenta que el discurso de Norma Piña pues no tiene que ver nada con la realidad. En realidad no se trata de un aparato que genere justicia, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el caso de esa pregunta de los expresidentes hay que recordar que hubo muchas zancadillas. O sea, no solo fue la Corte, también fue el Instituto Nacional Electoral que impidió que se pusieran mesas a lo largo y ancho del país porque decía que no tenía dinero, ¿no? Es que todo se mueve con dinero en estos organismos autónomos, tanto del Poder Judicial como de estos otros organismos como el INE, el INAI, etcétera. Entonces, fueron muchos factores los que llevaron a la sociedad a no movilizarse por esta situación en la cual todos queríamos justicia. O sea, no es que el pueblo de México no quisiera que se enjuiciaran a los expresidentes, es más bien que no nos dieron la oportunidad de primero estar totalmente informados de que esta consulta era para el juicio a los expresidentes, segundo, que la pregunta fuera clara, tercero, que además se pusieran todas las mesas que se necesitaban con todas las boletas que se necesitaban. Pues claro, con tantas zancadillas era lógico lo que pasó, que la consulta no fue vinculante y perdimos un momento histórico, porque este momento que vivimos con López Obrador no se va a tener en ningún otro gobierno, era ahora o nunca. Y pues ya va a ser nunca, en realidad, la impunidad para estos personajes que le han hecho tanto daño a nuestro país con privatizaciones, con rescates de los oligarcas como el Fobaproa, con todo el tema de la guerra sucia, de la guerra de Felipe Calderón contra la sociedad en asociación con el cártel de Sinaloa, pues todo eso ya quedó en la impunidad y ahora dependemos de aparatos de justicia internacionales, por lo menos para el caso de Felipe Calderón, que no se nos olvide que está ahí esta demanda colectiva a través de diferentes noticias que se le han dado a la Corte Penal Internacional, que de repente se apagan esos temas, pero que hay que seguir apuntando a que por lo menos en la justicia internacional haya algo contra estos personajes. Y sí, están en alianza, están defendiendo a la Corte y al mismo tiempo están defendiendo ese régimen que les permitió enriquecerse brutalmente tanto a políticos como a empresarios que estaban acostumbrados a vivir del poder. Cambiando de tema, si me permiten, ayer platicábamos, Miguel, por encimita del caso de Tomás Herón de Lucio, ya que hablábamos un poco de lo que podría surgir en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Tomás Herón, que está escondido, prófugo en Israel, uno de los factores de esta verdad histórica que resultó toda una mentira, una farsa, y bueno, pues ahora se dice perseguido político y asegura que él no tuvo contacto con la empresa esta proveedora de Pegasus. Por cierto, ¿dónde está la empresa esa? En Israel, ¿no? Sí. Qué cosas extrañas de la vida, Miguel. Y el gobierno de Israel lo sigue protegiendo. ¿Cómo por qué entonces? Si no les dio contratos, ¿no? Estaba viendo estas declaraciones,
que surgen, que por cierto no son las primeras. Recuerdo, no sé si fue el New York Times el que publicó aquel encuentro que dio, de hecho, echó luz sobre un encuentro entre Alejandro Encinas y Tomás Herón. Alejandro Encinas buscando que regresara a México con ciertas garantías y nos contaba toda la verdadera verdad, si me permiten esa expresión, pero pues lo perverso del personaje, ¿no? Que se diga perseguido político cuando hay grabaciones en donde está torturando a personajes incluso, mínimo avalando la tortura, Nancy. Pues es que ya esto también ya ni hay que llamarlo cinismo, ya ni siquiera sé qué adjetivo merece un personaje que pues ha mentido, que no solo es el tema de la tortura, los videos que existen, sí, donde él está golpeando, amedrentando a los detenidos. El caso del Cepillo es el más emblemático porque tiene que ver con los 43 normalistas de Ayotzinapa y esta verdad que no se conoce aún de qué pasó con estos jóvenes, ¿no? Un crimen de Estado que ya sabemos en el cual la participación de Tomás Herón de Lucio es fundamental para entender primero lo que pasó y después cómo se orquestó este ocultamiento de pues del crimen de Estado. Y hay otros momentos en la investigación, sobre todo de la Comisión de la Verdad, Comisión Presidencial para la Verdad del caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas y también Félix Santana, que apunta a que Tomás Herón estuvo implicado en la suciedad de las escenas. Y uno de esos escenarios es donde se plantan las bolsas. Hay videos donde venían restos de uno de los normalistas. Entonces, me parece a mí que venir a chillar, porque no es otra cosa lo que hace en esta entrevista a un medio israelí, que le concede a un medio israelí, venir a chillar que quiere regresar a su país y que ha sufrido mucho porque se fue a un lugar donde no hablan su lengua, donde no comen su comida, etcétera. O sea, es que no tengo palabras para describir lo que es, pero ya me parece que no es cínico, raya otra vez en lo criminal y nos demuestra que aquí cualquiera pues puede pues generarse su impunidad. Y en el caso de Pegasus, pues sí, o sea, ¿por qué otra cosa el gobierno de Israel estaría protegiéndolo? Si no es por los contratos que se generaron cuando él era representante o titular de esta agencia de investigación criminal ligada a la Procuraduría General de la República, en un momento donde la PGR sí tenía estos sistemas de espionaje. Dice que no compró Pegasus en el 2014. Bueno, eso es lo que dice Tomás. No, pero la Procuraduría tenía el sistema. Sí, está probado que se compró. A lo mejor lo que está diciendo, como hacen los secretarios de Estado, exactamente, que él no firma, pero de que se compró y la PGR lo usaba, eso sí está probado. Dice que tiene pruebas de que es víctima de persecución política, y esto es lo que me llama mucho la atención, que dice que no huyó a Israel, sino a Canadá. No, que no huyó a Israel porque no porque no tenga tratado de extradición, sino por seguridad. Pues claro, pues tienes un chorro de amigos allá en estas agencias que venden equipo Israel es uno de los principales países que en materia de seguridad es líder en el mundo, o sea, hay elementos por lo cual se encuentra allá, ¿no? Lo que me queda claro es que sí le bajó a las tortillas, ¿no? Perdón por el chascarrillo, pero es que mira cómo ha cambiado el look de Tomás Herón en estos años que se ha pasado. De hecho, ya no se parece, ha modificado su aspecto, ¿no? Me hicieron acordar de las estrategias que usan los criminales, que hasta se cambian el aspecto con tal de burlar a la autoridad. No me apures tantito porque te lo firmo. Decía Nancy que no tiene adjetivos. Sí, ¿cómo no? Es un criminal perverso. Por supuesto que sí. No, la palabra cínico no alcanza, pero el criminal sí, es un criminal y además es un perverso. Haber fraguado, participado, ocultado, torturado, sembrado pruebas en contra para que no se supiera
cómo el Estado, cómo este crimen de Estado se cometió, pues es algo terrible, o sea, que lo pone al igual que los nazis con los judíos o los judíos con los palestinos. O sea, es algo terrible lo que hicieron aquí. Dice Miguel, un criminal perverso, y vaya que sí es perverso el personaje. En esta entrevista para el medio israelí N12, dice que se va por seguridad porque estaba recibiendo amenazas, que le quitaron en 3 ocasiones el servicio de seguridad con el que contaba. Mira qué fácil. Oye, torturabas a presuntos sicarios. Estás grabado torturando a líderes de grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué esperabas? O sea, también no me la chifles que es cantada. ¿Cómo esperaba que le siguieran protegiendo, dándole seguridad el Estado, el gobierno mexicano, un gobierno distinto que por supuesto lo que quiere es esclarecer este caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y se está quejando que le habían quitado la seguridad? O sea, ¿cómo se le iba a estar dejando la seguridad a un criminal? ¿Por qué habría que cuidarlo además? O sea, además de impunidad, quería protección. Y además, claramente este gobierno dice, este señor es uno de los responsables de mentirnos con la verdad histórica. Sería una ridiculez esperar que te dé seguridad o que te dé protección este gobierno cuando te está señalando de ser precisamente un presunto criminal. Lo que pasa es que también la prensa israelí, que no conoce bien el caso, van y lo entrevistan y pues no tienen los elementos, no se han metido. Digo, no estoy diciendo que no sepan hacer su trabajo, pero bueno, sería distinto que otorgaran una entrevista a periodistas mexicanos que estamos metidos en el tema, ¿no? Y ese solo es un pretexto, o sea, que venga a decir que 3 veces le quitaron la seguridad, sí, que por qué los mexicanos le tenemos que pagar esa seguridad, más allá de eso, es un pretexto. O sea, ahora resulta que no es prófugo de la justicia, que es un perseguido político, que no tiene nada que ver con la verdad histórica, que no tiene nada que ver con la tortura, cuando todos sabemos que hay evidencia de eso, hay videos. Entonces me parece a mí que es como una tomadura de pelo de esas muchas que intentan hacer los criminales, ¿no? Cuando ya están huyendo y ahora resulta que está en Israel por obra y gracia de Dios y no porque tuvo negocios a partir de su actividad dentro del servicio público. Resulta que está en Israel de forma fortuita y no porque supiera que no hay tratado de extradición entre Israel y México y que además lo iban a proteger, que el presidente Netanyahu le iba a brindar esta protección. Pues no, evidentemente no, es una tomadura de pelo. A todas luces, este señor eligió el lugar donde se iba a ir a refugiar y por mucho que venga a chillar que extraña mucho México, pues que venga, que se presente, ¿no? Si tantas pruebas tiene de su inocencia, pues que venga a rendir cuentas y hablar de lo que sí sabe del caso Ayotzinapa. O sea, por supuesto que todo el pueblo de México debemos de exigirle que regrese a decir la verdad, ahora sí, lo que realmente ocurrió en aquel momento tan terrible y en ese crimen de Estado que todavía por la complejidad, por cómo se tergiversó, por la propia participación de Tomás Herón de Lucio en las escenas, pues se ha impedido conocer la verdad, a pesar de que el aparato del Estado lo ha tomado como un caso de Estado, y aún así no se ha podido esclarecer este caso. Y luego que venga cínicamente en un momento en el cual estamos cerca del aniversario, del 9 aniversario de los hechos, de la eso desaparición forzada, molesto, a mí me parece, sí, ya demasiado insultante. Muy ofensivo. Muy ofensivo. De hecho, qué duro este caso, porque ayer hablábamos de cierta información que podría llevar a las autoridades a investigar y a lo mejor estar cerca, no lo sabemos todavía, de encontrar los cuerpos, los cadáveres, los restos de los estudiantes desaparecidos, y todo parece indicar que asesinados de Ayotzinapa. Pero esto no puede cerrarse nada más con el encontrar los cadáveres. Tiene que haber justicia, los responsables tienen que pagar. Los intelectuales, los que
provocaron esta desaparición, desaparición de los estudiantes. Claro, aquí hay más involucrados, Vicente. Y acuérdate que hace un mes, más o menos, poco más de un mes, el presidente de la República, en su conferencia matutina, informó que se había roto el pacto de silencio. Esto se dijo en Presidencia de la República, en Palacio Nacional. Estaríamos ante un momento, tal vez, de que están cerca las autoridades de encontrar dónde están los restos de los estudiantes normalistas. Entonces es un momento importante y bien dices, esta es la primera parte para darle algo de paz y tranquilidad a las familias que puedan recuperar los restos de sus hijos y darles sepultura. Esta es una parte. La otra es saber la verdad, quién ordenó este secuestro y desaparición y asesinato de los normalistas. Esa es, me parece, una de las partes muy importantes que faltan. Y tienes razón. Porque si hubo una intencionalidad política detrás de esto, es aún más perverso, más que podría llegar hasta el presidente de la República, hasta Enrique Peña Nieto, el asunto. Se me hace inconcebible que se cometa un acto de esta naturaleza sin que el presidente esté enterado a través de todos los órganos de inteligencia y de seguridad nacional, Vicente. Es muy delicado. Entonces, Tomás Herón podría convertirse en testigo colaborador. Yo no lo deseo porque debe de pagar, pero podría ser si dice quién estaba enterado hacia arriba de él, de este hecho. Pero es que hacia arriba de él está Murillo Karam, que está tras las rejas, el secretario de Gobernación, que en ese entonces era Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del ex priista, porque creo que renunció al PRI, y Enrique Peña Nieto, el presidente. Así es. O sea, no hay más para arriba, Nancy. Sí, no, y esta cadena de responsabilidades, yo creo que sí debe de explorar y seguramente está sucediendo la responsabilidad del presidente Peña Nieto. O sea, necesariamente, porque como dice Miguel, no puede orquestarse una circunstancia de este tamaño, de esta naturaleza, con esta atrocidad, que no estuviera, digamos, enterado el presidente, o de qué tipo de autoridad estamos hablando, si es el caso que nadie lo enteró, pues un presidente títere, ¿no? Que no ya se identifica, Nancy, como el payaso de las cachetadas. Él mismo lo acepta y lo asume, pero aún así tuvo que saber que le pasaran un informe. Diario, Vicente, los órganos de seguridad, diario, mandan un reporte al presidente de la República. Y no en este gobierno solamente, en otros gobiernos. Bueno, la prueba está que en el caso de este gobierno hay una reunión de materia de seguridad todos los días, a las 6 de la mañana. En otros momentos no se daba esto, pero sí les pasaban los informes todos los días de lo que estaba pasando en el país. Payaso de las cachetadas o no, títere o no, imbécil o no, hay que decir que también tiene su grado de perversidad el hecho de haber tapado lo que le había dejado Felipe Calderón, porque fue tapadera, le tocó ser tapadera de todo lo que dejó Calderón. Responsabilidad, por supuesto. Sí. Aunque el presidente sabemos que ha dicho insistentemente, López Obrador, de que no va a actuar en contra de los presidentes, que no va a actuar, que no tiene interés en detenerse en esto para que el país pueda seguir avanzando. Pero esto rebasa, me parece, también esa declaración. Yo creo que el caso Ayotzinapa llevaría al presidente a decir esta es una excepción. Sí, si Tomás Herón de Lucio dice, fue Peña Nieto. Sin duda, no. Si hubiera una declaración de esta naturaleza, que el otro podía ser Jesús Murillo Karam, y no lo ha hecho. Están asumiendo la responsabilidad de uno en prisión y el otro con orden de aprehensión prófugo. Pero si Tomás Herón se animara a regresar a México como está pidiendo para venir a comer tortillas, como tú dices, bueno, pues que declare y que diga quién estaba realmente enterado y quién autorizó esta desaparición, porque como lo ha dicho el presidente López Obrador, fue un crimen de Estado. Y sí estarás de acuerdo que sí sería una excepción, por lo que significa, por lo histórico y por el compromiso que ha demostrado el presidente, que además es uno de sus compromisos de campaña, creo que el más complicado hasta el momento. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y también recordar que por acción u omisión
las autoridades son responsables. O sea, de cualquier manera, Peña Nieto es responsable, incluso si nadie le enteró de este caso, es responsable porque él estaba al frente de las Fuerzas Armadas, él estaba al frente de todo el entramado gubernamental. Entonces, claro, es responsable desde ese punto de vista por acción u omisión. Y la otra cosa es que sí, o sea, la complejidad de este caso nos lleva a ver que a veces no basta con la voluntad de un presidente de la República. O sea, ha sido tan difícil el camino para llegar a este momento en el cual la Comisión de la Verdad va a presentar un informe que nos lleva a ver que hay muchos intereses todavía al interior del propio gobierno que vienen de épocas pasadas y que pues han impedido de alguna manera ir desentrañando lo que significó este crimen de Estado para nuestro país, pero sin duda la exigencia siempre va a ser primero conocer la verdad y después que se castigue a los responsables. O sea, esa es la exigencia mayúscula del pueblo de México y sin duda de los padres y madres. Ya estamos en la recta final. ¿Con qué cierras, Miguel? Pues esperemos, hablando de este tema, porque a mí sí me conmueve, me preocupa, me interesa que se esclarezca, que ojalá esté muy cerca ya la autoridad del gobierno de López Obrador, que es uno de sus grandes compromisos. Y hay muchos detenidos, hay militares detenidos, algo que no había sucedido en ningún momento en la historia de este país. Ni en el 68, ni la matanza de estudiantes habían llegado a este punto. Hoy hay militares presos, con un poder judicial que está liberando, por cierto, está tomando decisiones en esa materia, pero hay un ex procurador preso, hay un fiscal prófugo, militares detenidos, muchos criminales de bandas del narcotráfico también detenidos en este sentido. O sea, se está buscando esclarecer este caso que ha enlutado al pueblo de México. Entonces, ojalá estemos muy cerca de ello, Vicente. Y vaya también el paquete para Alejandro Encinas y los personajes alrededor del subsecretario que están encargados de este caso, porque yo creo que les dieron, sin afán de defensa ni de justificación, les dieron el tigre de la rifa. Así es. Nancy, ¿con qué cierras tú? Sí, pues nada más estar atentos a los anuncios que se vayan haciendo en los próximos días y por supuesto siempre con la esperanza de que se conozca la verdad, que se esclarezcan los hechos, que los culpables vayan a prisión y que pues se determinen las responsabilidades hasta donde lleguen, ¿no? Y si es hasta el expresidente Peña Nieto, pues que también pague por lo que le toca. Y por supuesto, nuestra solidaridad con las víctimas siempre, con los padres y madres también de los 43 y con todo lo que ocurrió en ese momento, porque hay que recordar, fue un macro operativo, como lo denominó el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su momento, que no solo implicó la desaparición forzada de los 43 estudiantes, sino también el asesinato de 6 personas, incluyendo a un normalista que fue desollado de la cara en un hecho terrible, muy dramático, este ataque a los jovencitos del equipo Avispones, todo el tema de la persecución para asesinar a más de 100 personas que tuvieron que huir a la montaña y que se salvaron afortunadamente de ese crimen, de ese macrocrimen, y que todo esto pues debemos de darle seguimiento y que se esclarezca sobre todo y por supuesto nuestro compromiso con el periodismo, con indagar mucho más, hacerlo de forma ética, con muchísima también responsabilidad y al mismo tiempo con sensibilidad hacia las víctimas y el tema de la solidaridad siempre. Yo cerraría que a 9 años debe de retumbar con más fuerza aquello de justicia, justicia, justicia. Mi querida Nancy, ¿por qué no cerramos también con la invitación para que respalde esta audiencia diferente e inteligente de las mesas de investigación contra Línea Sin Censura TV los esfuerzos que ustedes realizan en diferentes plataformas desde diferentes trincheras?
Gracias, Vicente. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iBooks y Apple Podcast como Contralínea Audio. Nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube y también por Facebook, y nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Pues como siempre es un placer conversar con ustedes. Mañana continuamos con estas mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV y nos vemos seguramente el lunes, la próxima semana, en fin, el miércoles de la próxima semana ya los quiero ver, por favor, en una cobertura. Tenemos que hacer cobertura especial. 6 de septiembre, el miércoles, ¿no? Próximo 6. Se me hace que vamos a armar una mesa especial sobre la decisión que tome la coalición Juntos Hacemos Historia, PT Verde Morena, porque será el próximo viernes 6 de septiembre que se anuncie a la coordinadora o al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Esta es una mesa con compromiso, una alianza informativa entre Contralínea y Sin Censura TV que espero nos ayude a compartir con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. En pantalla ve las diferentes cuentas en las diferentes plataformas y obviamente nuestros 3 canales en YouTube: Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Continuamos, porque todos somos sin censura.